Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Nosferatu, la película del cine silente que cumple 100 años. ¿What? 100 años de cine. ¿Qué es esto? Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar por acá. Excelente, muy bien, muchísimas gracias por venir. Y también está aquí con nosotras Jimena. Jimena, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por invitarme a mí también. Muy bien, y también está Joyce. Joyce, ¿cómo estás? Hola Edith, hola, un placer estar por acá y a toda tu linda audiencia. Perfecto, muchísimas gracias por venir y también porque tenemos súper casa llena, está con nosotros Tania. Tania, ¿cómo estás? Hola, hola, como sigue básicamente el año de Tania, donde tendrán Tania y más Tania. Y por supuesto, como vamos a hablar de este tema, o sea, este tema no puede existir sin Tania. O sea, si no le hubieran hablado a Tania se hubiera hecho humo, hubiera traído lobos y les hubiera succionado la sangre. Así que hicieron bien en invitar a Tania. Y fue la tómbola, ¿eh? De hecho, estuviste como a nada de no quedar en este programa, así que... Usé mis poderes. Sí, qué bueno que me avisaste. Bueno, que me avisó la tómbola, porque si no, yo creo que hubiera estado complicado. Te hubieras aparecido como bien dices, así en una... Te hubieras tenido que rodear con ajos y agua bendita y todas las cruces. Efectivamente. Y bueno, ya saben, querido público, que en esta ocasión estamos haciendo estos especiales de Adictia Visual que van a ser de vampiros. Van a ser 3 programas, y otros 2, donde vamos a hablar de este género que es muy, muy increíble y que, como ven, tenemos muchas fans aquí en el programa. Y pues si bien no estamos en vivo, evidentemente quiero ver qué opinan de estas películas, así que escríbanos ya tanto ahí en el chat, ahorita que se está estrenando en YouTube, o en las diferentes redes sociales cuando se está estrenando en diferentes medios. Así que bueno, pues muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Y ya saben que si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Así que bueno, querido público, sin más, pues ya vamos a hablar de Nosferatu y sus 100 años. Bueno, pues ya estamos aquí para hablar de Nosferatu y sus 100 años que cumple. La verdad es que esta peli me gusta mucho que podamos hablar de ella en esta ocasión, porque definitivamente es una película que podemos ver muchísimas veces, ya como en algunas retrospectivas, en festivales. A mí me ha tocado verla, de hecho, varias veces. Por ejemplo, una vez la vi en un cementerio, alguna otra vez la vi proyectada, no sé, en un edificio. O sea, son de estas... es esta película que le gusta poner ya sean festivales de terror o retrospectivas, etc., con diferentes versiones, musicalizada en vivo a veces. La verdad es que depende un poco ahí cuál sea la novedad novedosa. Y como ya es una película que tiene 100 años, también ya está básicamente disponible y abierta a todo público desde cualquier lado. Esta película literalmente ponen Nosferatu 1992 en YouTube y le sale toda la película en diferentes versiones, ya sea coloreada o ya sea remasterizada en blanco y negro. Entonces realmente es como toda una experiencia verla ya como les decía, en festivales o verla en YouTube en su casa. Creo que vale mucho la pena y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Y pues, Dafne, ¿qué nos podrías contar de Nosferatu? ¿Cuál ha sido tu experiencia viendo este clásico de clásicos que ya cumple 100 años? 100 años, wow, es que 100 años sí es increíble. Pues sí, nada, Nosferatu, pues lo que dices, ¿no? O sea, han dado la oportunidad de ver esta película con muchas presentaciones, como dices, sobre todo presentaciones especiales. A mí también me tocó verla en un cementerio alguna vez, musicalizada, y no ofrecen también nuevas propuestas musicales, musicalizaciones nuevas, y es muy es padre verla
con estas experiencias, ¿no? Yo vivirla y verla en el cementerio fue una experiencia muy, muy loca, muy divertida. ¿Me estás diciendo que fui contigo? No, creo que... O tal vez sí fuimos. Tal vez sí fuimos con las dos. Yo creo que sí, porque siento que fue años universitarios esa experiencia. Sí, fue esa época, claro. Y sí, a lo mejor, probablemente sí fuimos las dos. Pero bueno, el punto es que fue una experiencia... que fue una experiencia muy padre, te digo, vivir como estas musicalizaciones es muy interesante, es como muy refrescante verla así, y te digo, en esta experiencia de haberla visto en un cementerio, pues está muy, muy locochón, ¿no? De noche está padre, muy locochón. Sí, efectivamente, sí estoy completamente de acuerdo. Y pues también lo que me llama la atención es que es una película que casi no vemos, porque evidentemente Nosferatu está basada en el libro de Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, no habían pedido los derechos del libro. Y pues como esto de las películas estaba iniciando, dijeron, bueno, pues chance y nadie se da cuenta. Cambiamos cosas. Lejos, está en Alemania. ¿Qué le va a importar? No, y además, ¿quién se va a dar cuenta? No, además me encanta porque pues sí, ¿no? Cambian cosas, ¿no? Ahora es Hodder, ¿no? Quien tiene a Ellen, que es su esposa. Pues esta historia de viven feliz, básicamente es lo que dices, ¿no? Es Drácula, viven esta vida feliz. Y de repente, pues, le hacen este encargo y pues tiene que ir de inmediato a Transilvania para negociar esto con el conde Orlok, porque es distinto, ¿ok? Es otra historia. Que por cierto también está narrado como diario, como Drácula, pero es distinto porque son diferentes pero personajes. Es otra cosa. o sea, básicamente es... Cortamos subtramas, cambiamos nombres de personajes y si tenemos mucha suerte en Inglaterra no se van a enterar que hicimos algo en Alemania. Pero la gente chismosa. Para su desgracia se enteró la viuda de Bram Stoker, porque pues Bram Stoker ya había muerto. Por cierto, un dato interesante de la viuda. La viuda básicamente fue la manzana de la discordia entre Stoker y Oscar Wilde. Oscar Wilde le propuso matrimonio a esta persona. Florence, siempre se me olvida su apellido, y como ella se casó con Bram Stoker, básicamente Wilde se enojó y dijo, no, me largo, yo ya no regreso a Escocia, creo que ambos eran de Escocia, y dijo, no, yo ya no vuelvo, y no volvió nunca, y es así como que, y uno se queda, ¿Oscar Wilde? Y es así de, pues sí, básicamente Oscar Wilde decidió usar eso de pretexto para nunca volver a su pueblo, nunca volvió a su pueblo. Bram Stoker logró adaptar Drácula a teatro. O sea, eso era como que lo de hoy, o sea, adaptar tu libro a teatro. De hecho, él hacía obras de teatro, era como que el director de teatro que decidió hacer su propio libro. Y le pegó su libro, adaptó eso a teatro, y pues luego se murió. Su esposa seguía relativamente joven y tomó el control de los derechos. Eso es muy fascinante, o sea, la señora básicamente no soltó los derechos para perderlos, sino que los cuidó tanto que pues los cuidó de esta película. Que por una parte es como que un poco triste de que las copias que existen de esta película fueron las copias de la gente que desobedeció o que vio cómo guardó la suya, porque ella ordenó la destrucción de todas las copias habidas y por haber, pero pues bueno, está bien difícil, digamos que lograr ese objetivo. No, y digo, hay que aclararlo, o sea, no fue así como que lo ordenó y todos dijeron, sí, lo obedezco, señora, o sea, legalmente ganó un juicio y dijeron, destruyan todas estas copias de esta copia barata del libro de Bram Stoker. Pues sí, y qué digo, ya que la ves te das cuenta, no, pues con razón lo consideraban una copia barata, o sea, el cine no era la aspiración que es ahora, de que ahora todo el mundo quiere tener su película. O sea, en ese tiempo básicamente una adaptación al cine era como que una cosa así como que, es una curiosidad muy curiosa, pero se consideraba básicamente un producto inferior. Por más interesantes opciones estéticas que tomaran, o sea, lo chido era leer el libro y lo otro chido era quizás ver la obra de teatro, pero la idea de las películas era algo muy verde, o sea. Efectivamente. Y pues sí, o sea, al final del día esta película, justo como bien dices, la vemos por la gente que desobedeció, por las copias que se perdieron, se traspapelaron en los archivos de algún cine. Y pues ya pasados los años se recupera, evidentemente se dice, no, pues es que esto no se tiene que destruir, se tiene que conservar, ya que el cine ya tiene más renombre, y pues gracias a ello podemos ver esta película.
Y bueno, y justamente como les decía, hay varias versiones de la película, no en edición, sino que antes, para justamente lograr las transiciones de día, de noche, para decir, es que ahorita es de mañana, ahorita es de noche, etc., se pintaban los negativos de colores. Entonces tenemos esta versión, por ejemplo, con los negativos pintados de colores, pero hay gente que ya la restauró 100% a blanco y negro, justamente porque ya esas tipos de transiciones ya las entendemos con nuestra mente cinematográfica de 100 años después. Entonces ya no es necesario tener esos colores, pero como digo, al final del día Nosferatu, verla de una u otra forma, ya casi es una decisión estética, una experiencia que vas a tener cinematográfica de algo que pues justo eso, se hizo hace 100 años. Y pues tú, Jimena, ¿cómo piensas que el público actual puede recibir una película como Nosferatu si se la ponemos a un Gen Z? ¿Crees que el ritmo y todo lo que nos propone le agrade o definitivamente sería un knockout? Yo creo que tiene que presentarse como una experiencia. O sea, no le puedes dar, mira, ten aquí ya no existe el DVD o el Blu-ray, ¿no? Pero ten aquí la liga o algo, o la estrenamos en el cine. No. O sea, eso no va a funcionar. Tiene que presentarse como una experiencia, algo así como lo que mencionas tú, ¿no? De que se presentó en un cementerio, se presenta en conjunto con escenario, en conjunto con no sé, algún sí, música en vivo. Ajá, o sea, algo que te llame la atención y como que haga esa inmersión de lo que era el cine antes, o sea, porque estamos acostumbrados ahorita y la generación Z obviamente está súper acostumbrada a la rápida satisfacción, ¿no? A la inmediata información. Entonces, el tener que aguantar la cadencia de esa película, el ver la escena y luego esperarte a ver a qué horas van a salir los diálogos, no es tan fácil si nunca lo has hecho o si no estás muy interesado en el arte como tal. Entonces, sí necesitas hacer una experiencia un poco más compuesta de otros elementos para que llame la atención y se entienda el sentido, no que sea toda una inmersión vamos a hacer un viaje al pasado a ver cómo se veía una película de terror en ese entonces, ¿no? O una película basada en un clásico de terror, rip-off, pero bueno. Sí, efectivamente. Y es que como bien mencionas, también tenemos esta onda de los intertítulos, que es básicamente los diálogos que están diciendo los personajes, nos salen como en cartones con letras, y es algo que tenemos que leer para quien no haya visto una película silente. Esa es básicamente la dinámica. Pasa una acción en la pantalla, los personajes están hablando, evidentemente no oímos lo que están hablando, y nos sale un título ahí, intertítulo, que viene el diálogo, lo que están diciendo, y pues luego ya sigue la acción con otra escena, ¿no? Y en ese aspecto, sí, yo creo que sí tienes que explicarle a la gente un poco qué va esta experiencia, justo para que la pueda absorber de mejor manera, sobre todo porque yo también creo que el libro de Drácula funciona muy bien como libro, pero como película o la adaptación es a cine, tiende a ser un poquito larga porque siento que tiene varios finales falsos. Y no sé tú, Joyce, ¿qué opinas justamente de esta dinámica de las adaptaciones del libro de Drácula al cine? Que la verdad es que Nosferatu, o sea, evidentemente tenía que perder el juicio porque es muy fiel al libro, excepto por los nombres y tal vez el Nosferatu que sí parece como un monstruo. Pero al final del día, pues es muy fiel al libro, ¿no? Sí, de hecho, digo, en ese sentido Nosferatu es la más Drácula de todas las Dráculas cinematográficas, ¿no? Bueno, al menos de las más conocidas. Depende de lo que buscas, porque digamos que las tramas que decidió agarrar sí se van mucho con el libro, pero yo siento que por otra parte sí decidió cortar tramas que para mí eran importantes y, por ejemplo, en ciertos momentos no termina de agarrar el espíritu del libro, pero digo, como para hacer un primer intento con cine de, ¿sabes qué? Tienes una hora para contar algo emocionante y hacerlo emocionante, siento que funciona. Sí, lo que pasa es que, bueno, mi comentario al respecto más bien se basa en, digamos, Drácula
es el vampiro, ¿no? La referencia de vampiro, nivel literario, nivel lo que ustedes quieran, nivel cinematográfico, en todas las medias, en todos los mitos. Y sin embargo, el vampiro es por excelencia también una de las figuras representativas del género, que bueno, ahorita voy a hablar yo de lo que yo conozco, es el género gótico, que inherentemente es cambiante. Entonces, a mí lo que me gusta de Drácula es que cada representación en los medios ha respondido bastante a su contexto. O sea, sí, hablamos que cualquier representación artística es hija de su contexto, pero creo que un vampiro es lo más. Y creo que lo que es Drácula como representación de qué es un vampiro, que es una pregunta cuya respuesta cambia también, a mí me parece que es lo que mejor ha hecho lo que mejor han hecho las representaciones de Drácula a lo largo de su historia. A mí personalmente, ay, perdón, no me vayan a matar, pero yo vi la de Drácula de Coppola, muy a la par de esta, se me olvidó el nombre, pero la que es comedia con Leslie Nielsen. Drácula muerto pero feliz, sí, o Drácula muerto sí, pero amando. Y por alguna razón yo veo la Drácula de Coppola y como que me remite a mismas estéticas de esa de Leslie Nielsen. Y como que en mi cabeza están como mezcladas. Color, pues claro que sí, tienen usos similares de varias cosas estéticas y varios portraits de Drácula, ¿no? Entonces, es muy curioso para mí porque es como esa era y obviamente una responde a la otra, pero es como, ese es el Drácula de entonces, el que se está burlando de Leslie Nielsen, es el Drácula que está haciendo un amor romántico Coppola, entonces ese tipo de cosas las tiene Drácula, y eso es lo que se me hace bien interesante del personaje y de la obra en sí. No, y creo que también, digo, hablando un poco también del estilo y la estética, creo que algo también como muy interesante, Nosferatu, es que pues justamente utiliza lo que es pues el expresionismo alemán, que bueno, como que usan este recurso para hablar para abordar el mundo de lo onírico, ¿no? Para abordar el mundo de los sueños o lo onírico, y juega mucho como con esta parte justamente para explicar o para hablar de cómo, pues sí, de la influencia que tiene el conde a través de los sueños, que es como muy importante. Y digo, no sé, por ejemplo, cuando, por ejemplo, te digo, en el castillo, pues Hodder está haciendo como, pues sí, está teniendo pesadillas, está siendo atormentado por Nosferatu, y después pues eso mismo le pasa a Ellen, ¿no? Y habla, pues es justamente esta historia, esta película, que usa mucho este tipo de recursos, este tipo de técnicas, que usa como símiles o comparaciones para hablar de esto, ¿no? Me acuerdo mucho cuando el profesor Bulmer, me parece se llama, está explicando la parte de la naturaleza y habla de que tiene como esta esencia peligrosa y misteriosa. Y pues hace ahí la comparación con Nosferatu y las plantas carnívoras y se refiere a estas como fantasmas, ¿no? Como estas metáforas, este uso de nuevo de este expresionismo es como muy, muy interesante, y vuelve la película también súper única, ¿no? Y peculiar. De paso tenemos como que los documentales más tempranos de la historia. Sí, y es que justamente el expresionismo alemán surge un poco después de la Primera Guerra Mundial, de esta idea de pues lo trágico y la muerte, la idea de la muerte y de que todo se puede acabar, y que básicamente ideas muy tristes, muy violentas. Y el expresionismo alemán justamente busca sacar un poco estos sentimientos, de mostrarlos, de enseñarlos, ya sea en las artes de pintura, por ejemplo, que es donde más lo vemos tal vez al inicio, pero justamente también llega al cine y es expresado, y yo creo que es expresado en el cine. Y lo interesante de esto es que genera toda una corriente en el cine que es expresada a través de pues las primeras películas de terror, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Y Nosferatu es parte de esta corriente y de este momento en el cine donde empezamos a ver visuales, pero sobre todo empezamos a ver visuales que reflejan una necesidad social de un producto cinematográfico.
y eso también es muy interesante. Y yo añadiría que, bueno, hablando como de estas corrientes de distintos puntos en Europa, que, bueno, hay que señalar que este género es muy peleado entre los británicos y los alemanes, porque en su nacimiento hubo ahí una especie de migración cultural y bueno, toda una guerra de ideales, pero para no hacerlas muy larga, era muy fácil para alguien que venía de Alemania que resonara lo que estaba contando alguien de Inglaterra, Escocia, de Reino Unido, pero traducirlo en estos ideales del expresionismo alemán, porque está conectado a los orígenes del romanticismo, pero el romanticismo también era concebido diferente, depende de quién le preguntes, ¿no? a los británicos o a los alemanes. Mientras para los británicos estaba muy ligado al romanticismo patriótico y de regresar a los orígenes de la antigüedad, como preinvasiones. Para los alemanes sí estaba unida a estas mismas ideas que después retomaría el expresionismo del romanticismo alemán. Dígase que tu Gott, dígase que tu Schiller, Schiller y los que ustedes quieran de ese periodo. Incluso bueno, yo no he leído si esto está relacionado, pero los exteriores de la película están rodados donde se crea una de las escuelas más importantes en el romanticismo, bueno, en el romanticismo alemán, que después deriva en el gótico. Entonces, supongo que estuvo muy, muy pensado eso. Y como todo de alguna manera da como resultado una película que se vuelve ícono de esta corriente, ¿no? Si quieres saber sobre la estética, sobre lo que tiene que ver con narrativa, sobre lo que tiene que ver justamente con lo que decía Eddie, de cómo hablar de la sociedad en ese momento y de la figura del vampiro, que ya hablaremos de cómo tiene que ver con cómo es el señor noble, que es el parásito de la sociedad. Todos estos elementos los encuentras ahí, tanto en la novela original, la fuente original, como en la película. Y es algo que los años no se lo quitan, al contrario, se vuelve, insisto, referente o fuente bibliográfica, como decían, un documental de lo que era en esa época. No, y además o sea, que digo, como pieza cinematográfica, que pues la misma fotografía y esta estética romántica y bucólica, pues la volvió súper icónica, ¿no? Efectivamente, y que por cierto no hemos mencionado al director. El director se llama Friedrich Wilhelm Murnau y pues efectivamente es una película alemana. El título completo es Nosferatu, una sinfonía de horror. Evidentemente no voy a intentar decirlo en alemán, pero bueno, sí, completamente de acuerdo con lo que dices, Joyce. O sea, es eso, es el reflejo. Y por eso es tan interesante el cine, ya verlo también a perspectiva. O sea, yo sé que en Adictia Visual hablamos de aniversarios casi siempre porque nos gusta pues volver a revisar estas películas que vimos ya hace 20, 15 años o se estrenaron hace 40, pero evidentemente la vimos en nuestra niñez. Pero creo y espero que justamente en estos aniversarios que hemos estado checando, sí hemos enfatizado la importancia de cómo han envejecido. Y un poco estamos haciendo eso, estamos haciendo también un análisis histórico de las películas, aunque tal vez no enfocado pero yo creo que sí lo hemos estado haciendo porque es eso. O sea, las películas son un reflejo de la época en la que se hicieron y en los valores que había en esa época y lo que se quería reflejar en esa época. Porque al final del día el cine es arte. Y el arte tiene que reflejar la necesidad de una sociedad y qué buscaba la sociedad en ello. De hecho, por eso ahora me parece muy interesante porque hay varios, por ejemplo, TikToks que he visto que están analizando ya qué es el cine que viene debido a toda la época del COVID que vivimos, de estos 2 años de encierro.
ya están prediciendo qué se va a empezar a hacer en guiones los próximos años. Y porque cuál es la necesidad de la sociedad, es ahora escapar a un mundo alterno. Y creo que, por ejemplo, con la película de Everything Everywhere All at Once, creo que está muy cubierta esa necesidad. Y bueno, de esa película pues ya hablamos el anterior programa. Pero bueno, pues ya para irnos a conclusiones, pues Jimena, ¿te gustaría decir justamente algo de Nosferatu? ¿La recomendarías para el público? ¿Cómo se las vendemos para que vayan a verla? Fíjate que la recomendaría hasta incluso en compañía de la película de La sombra del vampiro, que es con William Dafoe, que es una recreación de esa película. O sea, es una película hecha como documental de la película, en donde trata que el actor que se contrató para hacer Nosferatu era un actor de método, según, y en realidad pues no era un actor de método, era un verdadero vampiro. Entonces le pone un twist todavía bastante divertido. A mí me gusta la película, honestamente me gusta el cine de vampiros en general. Tiene sus fallas, por supuesto, tiene muchos detallitos y como dices, es producto de su época, pero está muy padre el saber, por ejemplo, un poquito de la historia de cómo se hizo todo el guión, cómo se adaptó todo, o sea, de dónde salió y lo que hicieron, que incluso fue, si mal no recuerdo, hasta declararse en quiebra para no pagar los derechos después. Digo, está bien truculento, pero pues es parte de la historia del cine. Y sí lo recomendaría como una experiencia, como les digo, o sea, lo más conjunta posible o complementada con otras cosas para poder ir a hacer un viaje al pasado de cómo se hacía el cine. Se me hace algo muy interesante. Tengo entendido que hasta solo se usó una cámara para poder grabar toda la película, una cosa así, ¿no? No te tengo ese dato, pero probablemente sí. O sea, el cine no usó múltiples cámaras hasta muchísimo después. Considerando lo caro que probablemente era una cámara. Sí, exacto. Probablemente entonces, era lo que tenías. Sí. Exacto, entonces imagínate hacer cine ahorita con una sola cámara, o sea, y hacer una película, o sea, ¿qué tanta diferencia habría hacer esa película con todas las cámaras disponibles en este momento y con toda la tecnología actual, o hacer alguna película ahorita con la tecnología que estaba en ese entonces? O sea, es un experimento bastante interesante. Entonces, sí la recomendaría, la verdad. Sí va a ser, como dicen, producto de su época. Sí tiene muchos detallitos ahí. Sí los tiene. Pero es interesante como desde la perspectiva, vamos a ver qué hacían en el pasado, ¿no? Claro. Y también creo que otra de las cosas que no mencionamos fueron las actuaciones. Evidentemente, los actores y las actrices en ese entonces venían de teatro. Entonces, tienden a ser muy teatrales las actuaciones en el aspecto que son muy exageradas, por decirlo de alguna forma. Y eso hace también única un poco la experiencia, ya verla desde la perspectiva de 100 años después. Porque... No, o sea, te voy a interrumpir tantito. Es algo muy del estilo. De eso. La estábamos viendo otra vez precisamente para refrescarme la memoria porque no me acordaba de muchas cosas. Y todo el tiempo estuve hablando, todo el tiempo estuve poniéndole diálogos a toda la película. A toda, o sea, si la esposa hacía una cara, o sea, y que como que iba más o menos acorde o no, o sea, ahí me tienes poniéndole diálogos. Y no, o sea, no. Pobre Héctor. Es que lo que pasa es que son caras son caras que como que no ves más que en la pantomima, o sea, o mimos, o sea, es el tipo de cosas que ya nomás ves en esa época. Y eso si alguna vez has visto un mimo, porque pues ya cuántos hay. Sí, pero al final del día es que es lo que digo, o sea, creo que o sea, yo no veo mal que Jimena, por ejemplo, haya hecho eso en la película, porque como digo, ya es una experiencia más histórica que cinematográfica, o sea, tal vez me estoy contradiciendo un poco ahí, porque sí creo que es una experiencia cinematográfica, pero mi punto es ese, o sea, al final del día
ya solo les erudites del cine podemos verla así como con vino y sí, Nosferatu, bla, bla, bla. No, pero realmente ya estas películas también se tienen que disfrutar desde otras perspectivas, como lo decíamos, viéndolas en un cementerio, con música en vivo, bla, bla. O sea, si algún día tienen la oportunidad de que al Festival Mórbido, no sé, Noctambulante, algo así, les dicen, vamos a poner Nosferatu con un pianista, con un violín, con una flauta, con un ukelele, vayan a verla, o sea, porque realmente... Do it. Sí, o sea, es divertido y es padre. Y también, por ejemplo, a veces lo hacen comedia, porque las personas que hacen la música le dan como ese otro toque o esa vuelta de tuerca, ¿no, Daf? Sí, justamente eso quería comentar, que justo cuando hay música en vivo, algo que yo recuerdo mucho de cuando me tocó verla con música en vivo, justo eso, o sea, estos toques que con la música te hacen reír, o sea, estás como... Es algo más interactivo, por decirlo de alguna manera, ya que estás ahí y es un espectáculo ver la música en vivo y ellos están participando con la película, pero al mismo tiempo te hacen reír por los acentos y por los toques musicales que le dan a ciertos momentos de la película. Entonces, exacto, tienen esta habilidad de agregar humor a la película con los acentos musicales. Es como muy bonito y muy divertido. Mis acentos también fueron fake, super fake alemanes, pero también, aclaremos. En mi narración también hacía un esfuerzo. Para empezar, la narraba toda en inglés, pero super fake acento alemán. No, y yo en particular que me refiero como notas musicales o momentos, ¿no? Como resaltar ciertos momentos con la música, ¿no? Como eso. Es un tipo de música que ahora se considera cómica y que probablemente en ese tiempo tal vez no se consideraba cómica, pero pues ahorita uno lo oye y casi siente que va a empezar el tema de Benny Hill. Sí, depende de la versión que estés viendo, pero sí tienes punto. Joyce, pues ¿alguna conclusión? Adelante, por favor. Sí, no, justo eso que, bueno, algo que es que estoy tratando de pensar, tal vez hoy, no sé, en los últimos 5 años no tengo ningún ejemplo, pero creo que Nosferatu también es una imagen de la cultura pop, de la cultura en general. Entonces, tal vez alguien que no esté interesado, pues no sé, en estos, como que en este tipo de películas, en este tipo de géneros, pues sí lo verá en algún lado, y dirá, ¿ese quién es? y claro, o sea, visitar la película, pues queda muy bien, pero sí, no creo que esté como... O sea, sí creo que de alguna manera, obviamente, pues perteneciendo a la historia que pertenece de origen, sí todavía se cuela por ahí a veces en la cultura mainstream, ¿no? En alguna parodia o en lo que ustedes quieran. Yo siento que se ha colado mucho a la cultura mainstream, pero lo voy a mandar para mi conclusión. Sí. No, y lo interesante es justamente cómo ya la palabra de Nosferatu, que básicamente es una palabra rumana que significa vampiro, pues sí, se volvió esta imagen de Nosferatu, ¿no? O sea, te dicen Nosferatu y ves perfectamente esta imagen del vampiro con las orejas y la capa, o sea, ¿sabes? Se volvió una imagen muy, muy icónica. O cuando empiezas a ver la sombra pelona con los dedos largos, ¿sabes a qué se refiere? Exacto. Sí, se volvió el vampiro, se volvió como pues sí, Nosferatu por antonomasia. Sí, de hecho, justo en referencias del legado de la película de Nosferatu, o sea, tenemos muchísimas, o sea, muchísimo. Así de pronto yo diría incluso Tim Burton le tiene que agradecer básicamente todo a Nosferatu. Sí, lo que pasa es que yo solo como que por alguna razón, o no sé si es en la que yo consumo, siento que todavía la de Coppola, en la imagen del vampiro ay, se me fue su nombre, sí, el padrino de Harry Potter, Gary Oldman. Sí, Gary Oldman. Por favor, más respeto al señor Gary Oldman. Perdón, se me fue su nombre por un momento. En esa imagen de con su como bata roja y su pelo así como de señor Burns, pues justamente en Los Simpson sale el señor Burns como Drácula en el episodio. Entonces, por alguna razón, no sé, en mi cerebro creo que retomó más esa imagen en algún punto y para hacer la parodia o para hacerla algo chistoso o ponerla en algún lugar. Y la de Nosferatu, que también está en parodia, no sé, en este momento no recuerdo dónde, pero sí que existe una muy famosa. Creo que como quedó relegada a mira, qué interesante, pero qué raro.
Y sí, pero bueno, eso era mi punto sobre que tal vez no pasa algunos filtros, pero sí, claro que existe, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Pues Tania, ¿alguna conclusión de Nosferatu? Mi conclusión, de hecho, yo siento que mi conclusión es un poco contraria a la de ustedes, de que ustedes sienten que tal vez a alguien GZ le tienes que hacer circo y maroma y teatro. Yo siento que no tanto, porque la misma cultura se encargó de absorber y regresar a Nosferatu. O sea, muchos ya vieron Bob Esponja y el cameo del Conde Orlok, vieron quizás algún comercial o alguna escena donde ves justamente la calva del Nosferatu y las uñas largas. Y toda esa cuestión de esa parte expresionista ya se considera como parte del terror, incluso si no han visto las fuentes originales. Entonces llega el punto de que cuando ven Nosferatu quizás digan, ay, bueno, es un poco lento, pero ya tienen esas referencias, no tienes que explicarles gran cosa, porque ya muchos ya van a entrar con el momento de, pues sí, es una película viejita, la voy a ver como una película viejita, se le van a notar los 100 años, pero llega el punto en que cuando algo es tan viejo, hasta le tienes más paciencia que, por ejemplo, algo que solo ocurrió hace 10 años, 15 años, estás así como que, ay, qué hueva, y que esto y que el otro. Pero ya cuando es algo tan viejo, hasta lo ves como que con una fascinación de te quedas, o sea, güey, no había celulares, a lo mucho tenían una cámara, o sea, ¿cómo hacían eso? No mames. O sea, vuelve a ser fascinante. Entonces, yo siento que para muchos de la Gen Z tal vez no va a ser tan aburrido, pero lo van a ver como algo tan lejano y como algo tan exótico que por eso no va a ser aburrido. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo me sorprendí mucho del ritmo de la película, porque yo lo sentí muy bien. O sea, el ritmo es rápido, va escena tras escena tras escena, tras acción. El problema para mí es que en sí tiene muchos finales falsos, pero eso es del libro, o sea, eso le pasa a esta y a Drácula de Coppola, o sea, es exactamente lo mismo, que hablaremos dentro de unas semanas. El libro, al ser como que una novela de cartas, que también era algo novedoso, exacto. Y que las películas casi no han podido lograr manejar, porque son géneros diferentes, o sea, eso de contar una historia por medio de cartas, es muy diferente a contar una historia por medio de cine. Entonces, pues la película de Nosferatu básicamente manda lo de las cartas casi por la ventana, lo más las usa como para un par de cositas. Para introducir, básicamente. Sí, y digo, yo siento que como que la mayor injusticia de esta película es como le quita cosas que hacer a Mina Harker, o sea, es lo que siempre me ha dolido, porque la verdad es que Mina Murray Harker en el libro es un personaje bien novedoso, es básicamente la mujer del equipo que hace cosas. Entonces, cuando las adaptaciones le fallan a Mina, a mí me duele. Pero mira, le damos el beneficio del perdón a Nosferatu de 1922, donde apenas la mujer estaba agarrando un papel más activo en la sociedad gracias a la Primera Guerra Mundial. Entonces... Es que no sé, porque pero al final de cuentas fue una heroína. Alemán le da... Estoy de acuerdo. O sea, yo siento que aquí más bien fue de que, oh Dios mío, tenemos que cortar tramas, corta. Sí, también, sí, no creo que fuera tanto machismo, porque sí, tienes razón, Jimena, o sea, viene de un libro donde le da ese papel, entonces sí, y que está escrito muchísimo pero antes. Aquí fue hasta la heroína, o sea, claro. Al final de la película, digo, sin spoilers, ella fue la heroína. Sin spoilers de una película de hace 100 años. Y un libro de 1897. Es que al final no es igual. Eso sí, no es igual, sí es cierto. Sí, aquí Drácula básicamente se mata, Nosferatu se mata solo. Nosferatu se mata solo. Terrible Nosferatu, muy mal. Muy mal, amigo, suerte para la próxima. No, ella se sacrificó para salvar a todos. No, sí, pero digo, a comparación del libro, que es como que más dinámico, de que casi lo tienen que perseguir aquí, y luego lo tienen que perseguir acá, y luego para que lo tienen que ir a seguirlo a quién sabe dónde. Básicamente es Ernesto el vampiro una y otra vez. Muy bien. Aunque digo, también tuvo como que sus novedades. Eso de que el vampiro se hace pedazos con la luz del día, se hace fuego con la luz del día, lo inventó esta película. No lo inventó otra, no lo inventó el libro, no lo inventó la obra de teatro, o sea, lo inventaron para aquí. O sea, aquí fue necesitamos básicamente que el vampiro se muera en chinga. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a pasar de que es débil contra el sol no, el sol lo mata. El sol lo mata y vamos a darle a la heroína que ella básicamente logre tenerlo lo suficiente para que literalmente salga el sol y se muera. Y literalmente eso ha perdurado por 100 años. Así que nada más vean la influencia.
esta película. Sí, no, y también como lo bonito, justo, digo, ahorita aprovechando y hablar un poco de esta parte de la luz y el día y la noche, el tratamiento cinematográfico que tienen para el día y la noche a mí siempre me ha gustado mucho, me parece muy interesante, como el toque el toque que le dan cinematográficamente, te digo, a lo oscuro, a la noche y al día, en todos los sentidos, también narrativo, en cómo cuando es de día todo está bien y es más positivo, y de noche es cuando está todo lo peligroso y cambia la estética, y como este tratamiento de nuevo que hay cinematográficamente del día y la noche en Nosferatu me parece como súper bonito. Sí, completamente de acuerdo, porque acuérdense también que justo eso, retratar la noche y el día es muy distinto a como lo vemos hoy en día básicamente, y allí tenían que reforzar muchas cosas, sobre todo también porque el cine, el film, no podía grabar de noche, entonces tenías que hacer muchos trucos para que se viera como que era de noche, pero sin quitarle luz a tu film, porque si no, no se veía nada. Sí. Entonces también hay cosas muy artesanales. Y raíces, es de noche y la cosa ya está diferente. Sí, y hacer trucos, justo, pues, oscurecer más las habitaciones, poner justo focos o más enfocados a los personajes, y que todo lo demás estuviera más oscuro, etc. O sea, es todo un arte. Literalmente en ese entonces era pintar el film con luz, que es básicamente lo que es la fotografía, que ahora ya no se hace porque ya a todos los fotógrafos les vale, pero antes sí era pintar el film con luz, y por eso el cine es un arte. Pues bueno, pues ya rápidamente nada más para concluir este programa, les recomiendo mucho, hay una página en inglés que se llama Drácula Daily. Si se van y se meten, se inscriben, básicamente les están enviando, nos están enviando el libro de Drácula, que está escrito como diarios y cartas. Te envían la carta que se publica ese día, o sea, es un proyecto de 1 año. Entonces, por ejemplo, si hay una entrada en el libro de Drácula que se escribe, no sé, en junio 5, esa es la entrada que nos enviaban al mail para que leyéramos la carta. Entonces, es una experiencia interesante. Yo ya lo llevo haciendo como 1 mes más o menos, de que me llega el libro básicamente en capítulos. Y pues si quieren leerse literalmente el libro de Drácula de Bram Stoker de esta forma como más cronológica y viviéndola un poco en vivo, creo que está muy padre ese experimento de recibir cartas. Está en inglés y les llega a su mail, pero pues vale mucho la pena por si quieren seguir con esta onda de Drácula-Nosferatu, problemas legales. Entonces, bueno, pues pueden ver Nosferatu en YouTube, literalmente ahí está. Como digo, pueden irla a ver ahorita mismo, pero si algún día ven algún festival o algo que tenga una proyección en vivo, vale muchísimo la pena y vayan a verla. En YouTube también vale la pena, como digo, hay versiones remasterizadas, hay colorizadas, está muy interesante, así que elijan la que más les guste y créanme, es una experiencia que vale la pena tener. Pues con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, queridos escuchas, en este especial de vampiros que vamos a tener durante 3 semanas. Esta primera película de Nosferatu, pues básicamente es con lo que iniciamos, con una película de hace 100 años que me parece muy, muy interesante. Vamos a tener a nuestras invitadas de regreso la próxima semana. Así que nada más las vamos a despedir así rápidamente y ya regresamos con ellas. Muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una muy linda semana. Muchísimas gracias a nuestros Patreons, por cierto, a Ximena, a Héctor, a Saulo, a Juan Pablo, a Fernando. Muchísimas gracias por apoyarnos en Patreon. Y pues la próxima semana vamos a hablar de otra nueva película de vampiros. En esta ocasión vamos a hablar de Lost Boys, así que vayan a checarla. Está en HBO Max, si no mal recuerdo. Y pues vayan a checarla y vengan a comentarla con nosotras la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos, Joyce, Jimena, Dafne, Tania. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Bye.